Este programa contiene dramatizaciones y material que pueden ser perturbadores para la audiencia. Se recomienda discreción del espectador. Un joven excursionista estaba tomando fotos de la costa canadiense y tomó una decisión catastrófica. En ese momento tuve la sensación de estar en la cima de una montaña rusa. Caer sería terrible. La caída le provocó heridas terribles. No fue solo una pequeña fisura. Algo se había roto ahí dentro. Estaba varado en una playa remota y su única esperanza era arrastrarse hacia un lugar seguro. Si no buscaba ayuda, iba a morir. No tenía dudas al respecto. Pero cuando la ayuda no llegó, su única oportunidad de sobrevivir radicó en superar un último desafío inimaginable. Ya había asumido que no iba a salir de allí sin importar lo que hiciera. ¡No, no! Sobreviví. Escalar para escapar del infierno. Estos eventos ocurrieron en un transcurso de 4 días en Hornby Island, Canadá. No puede ser. Esta historia es real. Come on, baby. Come on, baby. We're gonna rock it all night long. Al canadiense de 26 años Jordan Ecurity le apasionan las actividades al aire libre. Después de terminar su carrera, trabajó en granjas por todo el oeste de Canadá. Y luego se enamoró perdidamente de la pequeña comunidad de la isla de Hornby, en la costa del Pacífico Norte del país. Hay un verdadero sentido de comunidad y la gente se ayuda mutuamente. Todos se conocen. Eso me gusta. Solo hay un pequeño asentamiento en Hornby y apenas unos cuantos residentes dispersos. Hay mucha gente maravillosa allí y no hay demasiadas personas. Me encanta eso. Y el lugar tiene otro gran atractivo. Kilómetro tras kilómetro de senderos para explorar y una costa natural azotada por el viento. Hay una gran cantidad de rutas de senderismo y acantilados frente al mar. Las formaciones de arenisca son únicas. Es hermoso. Es muy pintoresco. Jordan tiene un pequeño negocio de jardinería, pero aprovecha cada oportunidad para salir de excursión. Un día, se dirigió a una playa apartada en el extremo este de la isla. Tomaría unas fotos y volvería a su casa, donde vive solo, para la hora del almuerzo. Había sol, pero estábamos a finales de octubre, así que me puse un suéter, preparé un té y metí todo en la mochila. Me puse la mochila y en lugar de seguir el camino normal, decidí abrirme paso entre la maleza. Fui trepando y pasando por encima de troncos, cosas así. Me gusta hacer eso. Media hora después, Jordan llegó a la costa. 10 metros más abajo está la famosa e inaccesible Mushroom Beach. El camino hacia la playa es bastante peligroso. Bajar es complicado. Es una playa solitaria, ya que la mayoría no llega por la inclinación de la bajada. Hay una cuerda que alguien ató a la base de un árbol cerca de la cima, para que sea más fácil bajar, ya que esta parte es casi vertical. Así que me aferré a la cuerda hasta que llegué abajo. Es difícil bajar, incluso con la ayuda de la cuerda. Con cuidado. Jordan sabía que la única manera de salir de Mushroom Beach era escalar por el mismo acantilado, pero ese sería un problema para más tarde. La temporada de vacaciones de Hornby ya había terminado, así que tenía el lugar para él solo. La única señal de vida era un refugio improvisado de madera. Era algo interesante de ver, le tomé bastantes fotos.
Me dejé caer en la playa, me recosté y me relajé por unos minutos. Saqué una revista de National Geographic de los años 70 que había conseguido en la tienda gratuita de la isla y me puse a leer durante una hora, más o menos. La brisa era agradable y cálida. La marea estaba baja. Se escuchaba el romper de las olas. Estaba muy tranquilo. Luego de su descanso, Jordan se puso a buscar sitios que lo inspiraran a tomar fotografías. Trabajé como escritor en un periódico y el fotógrafo del lugar me enseñó algunas cosas sobre fotografía y me encantó la actividad. Hay muchas cosas únicas en Hornby a las que se les pueden tomar fotografías. Jordan se dirigió al norte en busca de las formaciones de arenisca por las que la playa es famosa. Eso era parte de mi misión. Iba a tomar fotos de la arenisca. Después de agotar todos los ángulos a nivel del suelo, empezó a buscar un punto alto para tomar fotos. La pared del acantilado rodea toda la orilla y avisté una cornisa en la mitad que parecía un buen lugar para tomar unas fotos con la isla de Vancouver en el horizonte. Decidí dejar la cámara y ver si podía subir y luego, si era un buen lugar, iría a buscar la mochila. La mochila con la cámara era bastante grande, ya que tenía todo el equipo ahí dentro. No sabía cómo subir, no había un camino marcado. Siempre me ha gustado trepar árboles y escalar sobre rocas y ese tipo de cosas. Así que fue bastante fácil escalar. No tuve que buscar agarres, ni apoyos, ni nada de eso. Pero cuanto más subía, más empinado se volvía el acantilado. Subí por una parte un tanto traicionera. En esa parte el acantilado es prácticamente vertical. Luego se enfrentó a otro problema. Para llegar a la cornisa, tenía que trepar por una protuberancia en la cara de la roca. Jordan consideró no seguir escalando. Sabía que una caída desde esa altura podría ser mortal. Pero realmente quería tomar esas fotos. Entonces me estiré un poco para seguir avanzando y bueno, cuando me agarré de una roca, se desprendió. Tenía los pies apoyados en el borde, pero no tenía equilibrio. Por lo que pareció una eternidad, vi cómo la roca caía. Vi todo en cámara lenta hasta que finalmente tocó el suelo. La miré y pensé, ese seré yo en unos segundos. Sabía que no podría mantener el equilibrio y en ese momento sentí ese vacío en el estómago que se siente al estar en la cima de una montaña rusa. Sentí la adrenalina de inmediato. Sabía que no iba a torcerme el tobillo y ya. Abajo me esperaban un montón de rocas puntiagudas. Iba a ser un desastre cuando caiga. Mi cuerpo quedaría hecho trizas en el suelo. Cuando empecé a caer, el tiempo parecía desacelerarse. Era como si cayera en cámara lenta. Esa fue la parte más surrealista de la caída, pero la gravedad se encargó de acelerar el tiempo y llevarme de vuelta a la realidad. Y llegué al suelo.
y podía ver el cielo azul y el lugar hasta donde había escalado desde abajo. Y podía sentir que el impacto había sido duro. Me daba vueltas la cabeza y sentía mucho dolor. Pero me sorprendió no estar muerto. Ese fue mi primer pensamiento. En ese momento sentía más felicidad que miedo, porque me di cuenta de que la caída había terminado y todavía tenía los sesos en la cabeza. Es un milagro que haya sobrevivido. Pero Jordan sabía que debía tener heridas graves. Sabía que no podría haber salido ileso de una caída desde esa altura. Lo primero que hice fue revisar mi cabeza. Supuse que debía haberme llevado un buen golpe, ¿sabes? Pero todo lucía bien. No tenía heridas en la cabeza. Así que disfrutaba de esas pequeñas victorias. Pero mantenía la calma. Luego revisé mi columna. Tenía miedo de haberme lastimado y no poder mover las piernas. La parálisis era su peor pesadilla. Me tomó unos 5 minutos juntar el valor para intentar mover los dedos de los pies. Y cuando me animé a hacerlo y los dedos se movieron, me sentí eufórico. Sentí que si todavía estaba vivo y si no estaba paralizado, cualquier otra cosa sería irrelevante. Mi siguiente misión era averiguar en qué estado estaba, más allá de los 2 aspectos básicos que eran seguir con vida y poder mover las piernas. Y tan pronto como intenté darme la vuelta, pude sentir cómo los huesos se rozaban entre sí. Y supe que algo estaba mal de inmediato. Algo ahí dentro se había roto. Escuché. Bueno, no sé si escuchar es la palabra correcta, más que nada lo sientes. Un crujido. Estaba sudando por el dolor y el impacto, y llevé la mano hacia atrás y con suavidad me toqué la cadera. Estaba muy consciente de que no era una simple fisura. Donde antes había hueso suave, ahora había piezas puntiagudas que se rozaban entre sí y estaban presionando contra la piel. La caída destrozó la pelvis de Jordan por completo. Es una lesión horrorosa que separó su pierna derecha del resto de su cuerpo. Levantarse quedó fuera de discusión. Trató de voltearse sobre su estómago, para así poder arrastrarse. Jordan se dio cuenta de la terrible situación en la que se encontraba. Había dejado su teléfono móvil en la camioneta y vivía solo, así que nadie lo buscaría. Además de que Mushroom Beach casi no recibe visitantes en esa época del año, Jordan estaba completamente solo. Día 1, 2:20 p.m., 1 hora desde la caída. Sabía que la soledad del lugar no iba a jugar a mi favor. Jordan vivía solo. Podrían pasar días hasta que alguien notara su desaparición. Su prioridad era encontrar un lugar cálido antes de que llegue el frío de la noche del Pacífico Norte.
Recordé la playa y toda la madera que había allí. Mi plan era regresar allí de alguna manera y hacer una fogata acogedora. Jordan dividió su plan de supervivencia en tareas individuales que podría hacer. Primero, debía arrastrarse 100 metros para regresar a su mochila. Tenía que buscar la mochila, donde tenía un suéter de lana gruesa y el último sorbo de té que había dejado en el termo. Pero primero, Jordan debía girarse. Y su pelvis, totalmente destrozada, hizo que esta simple tarea se convirtiera en una pesadilla. Fue una victoria pequeña, con un terrible costo en agonía. Y eso apenas fue el comienzo. Comencé a arrastrarme hacia adelante con los brazos. Al intentarlo, solo sentí un dolor abrumador y mi cuerpo no respondía. Los 100 metros se sentían como 100 kilómetros. Cada movimiento hacía que los bordes de los huesos rotos de Jordan se rocen entre sí y desgarren piel, músculos y nervios. Todo le tomaba demasiado tiempo. Día 1, 3:40 p.m. 2 horas desde la caída. Recordaba haber visto películas en las que la gente que sentía mucho dolor mordía una bala o una correa. Así que pensé en hacer lo mismo. Morder el cinturón lo distrajo del dolor que desgarraba su torso. Dejé unas marcas bastante profundas con mis dientes en el cinturón. Pero el terreno le presentaba muchos obstáculos que bloqueaban su camino. Había rocas del tamaño de carros, de sillones reclinables, de apartamentos de una habitación. Esa área es así. Y como estaba a solo medio metro del suelo, no podía ver más allá de la próxima roca. No puede ser. Fue muy frustrante porque cada centímetro se ganaba con mucho dolor. Parecía que el paisaje estaba conspirando para impedirme seguir con vida. Se había convertido en una especie de prisión de la que tenía que salir. Jordan avanzaba de manera constante pero dolorosa y el terreno se volvía cada vez más desafiante. Había una especie de espacio entre dos rocas que no podía atravesar. Tuve que arrastrarme de lado, apoyarme en mis brazos y pasar las piernas por debajo. En su intento de superar este último obstáculo, Jordan quedó irremediablemente atascado. No podía moverme, no podía avanzar, no podía retroceder. Estaba atrapado porque no podía hacer que mi pierna derecha siguiera el resto de mi cuerpo. Me tiraba hacia atrás. ¡Ayuda! Aunque sabía que, con el viento y todo, nadie iba a escucharme, empecé a gritar por ayuda. ¡Alguien ayúdeme! Creo que estuve allí unos 15 minutos y la fuerza de mis brazos comenzó a ceder por sostenerme tanto tiempo. Tenía que actuar, incluso si eso significaba hacerle más daño a su pelvis destrozada. Lo único que podía hacer era dejarme caer hacia adelante sobre mi hombro.
y tratar de proteger mi lado derecho tanto como fuera posible con el izquierdo. Pero el hueso de la pierna está conectado al hueso de la cadera. Así que cuando lo hice fue insoportable. Le tomó 2 horas recorrer 40 metros en un progreso agonizante. Y ni siquiera había hecho la mitad del camino. Pero estaba totalmente exhausto. Y mientras se preparaba para continuar, descubrió algo escalofriante. ¡Oh, La marea estaba subiendo. Y estaba a unos pocos metros de él. Sabía que estaba por debajo de la marca de la marea alta, y si no lograba llegar por encima de esa marca, no duraría ni 5 minutos. Escuchaba el sonido de las olas contra las rocas a menos de 1 metro de donde estaba. Y me quedaba un largo camino por recorrer, así que solo podía pensar en que tal vez no lograra salir de allí. Día 1, 5:30 p.m., 4 horas desde la caída. Jordan llegó a un terreno más elevado y a su mochila. Para cuando alcancé la mochila, ya era de noche. Me tomó 4 horas recorrer los casi 100 metros que me separaban de mi mochila. Le tomó 4 horas recorrer una distancia que antes le hubiera tomado menos de 1 minuto. Su recompensa fue un trago de té caliente y un grueso suéter de lana que lo ayudaría a pasar la noche entrante. La temperatura bajaba muy rápido a medida que oscurecía. Tener la mochila era como tener un bolso mágico del cual podría sacar algo que me ayude a sobrevivir. Jordan se preparó para pasar la noche. Era una noche hermosa con el golpeteo de las olas y todo eso. Habría sido un lugar idílico de no ser por las circunstancias en las que me encontraba. Sabía que más allá de la agonía que había soportado, la siguiente etapa de su viaje sería mucho más larga y mucho más difícil. Sabía que necesitaría fuerzas para el día siguiente, por lo que debía dormir. Pero eso fue prácticamente imposible. Todo lo que podía hacer era acostarme de espaldas y dormirme unos 10 o 15 minutos. Luego me movía y el dolor me despertaba. Cada vez que me despertaba, me preguntaba dónde estaba. No entendía por qué estaba tirado en esa roca en lugar de estar acostado en mi acogedora cama. Cada vez que recordaba lo que había pasado, sentía terror. Con mucho frío y dolor, su sueño se veía interrumpido por aterradoras imágenes de su caída. Cada vez que estaba cerca de dormirme, volvía a ver imágenes de mi caída. Fue una noche muy larga. Día 2, 7:15 a.m., 18 horas desde la caída. Sentí felicidad cuando el cielo comenzó a aclararse, porque eso significaba que podía dejar de perder tiempo y empezar a moverme. Jordan no esperaba que lo encuentren, ya que nadie va a la playa en esa época. Lo único que podía hacer era seguir adelante, hasta llegar a la parte de la playa con guijarros. Quería usar la madera para encender una fogata de señal. Pero estaba a casi 400 metros, 4 veces la distancia que recorrió el día anterior. Noté que si tomaba el cinturón y lo envolvía alrededor de mi pierna derecha, tendría un buen agarre que podría usar para arrastrar mi pierna.
El cinturón hacía que la pierna no tirara de su pelvis fracturada, y así pudo avanzar más rápido y con menos dolor. Esa nueva técnica fue perfecta. La tarea se hizo más fácil, y eso me dio esperanza. Lo que Jordan no sabía era que también había sufrido graves lesiones internas en la caída. Con cada hora que pasaba, sus posibilidades de supervivencia se desvanecían. Todas las rocas eran de arenisca, así que era como arrastrarme sobre papel de lija. En muy poco tiempo, las yemas de los dedos quedaron al descubierto, más allá de los nervios. Entonces no podía sentir el dolor. Un poco más. Las rocas también empezaron a lastimar sus piernas. La arenisca me había desgastado los pantalones y casi toda mi pierna. Estaba bastante seguro de que había desgastado la piel, el músculo superior y un poco de los nervios también. Cada centímetro de progreso que lograba lo destrozaba aún más. Un poco más. Día 2, 3 p.m., 26 horas desde la caída. Sin poder escapar del sol de la tarde, Jordan comenzó a deshidratarse. El té de su termo hace tiempo que se terminó. Estaba atormentado por la sed, mientras lo rodeaba muchísima agua que no podía beber. Se habían formado piscinas poco profundas en la arenisca. Sabía que era agua salada, pero estaba muy sediento. Esperaba que el nivel de sal fuera bajo como para no hacerme daño. Arrastrarse por los charcos de agua salada fue una tortura para sus heridas, pero era la ruta más rápida. A lo largo del día podía sentir cómo los huesos se rozaban entre sí. Sabía que me estaba debilitando muy rápido. Mi situación estaba empeorando. Sus heridas internas empeoraban y le pasaban factura. Su cabeza palpitaba y su visión se tornó borrosa. Pero luego, entre las olas, vio algo. Vi a un kayakista. 26 horas después de su horrible caída, el rescate estaba cerca. Grité tan fuerte como pude. Traté de agitar los brazos. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! Pero parecía estar siempre en el mismo lugar. ¡Ayuda, por favor! ¡Hola! ¡Estoy aquí! Después de un rato, me di cuenta de que era una roca. Una roca que sobresalía del agua. Jordan estaba perdiendo la batalla entre su cuerpo y su mente. ¡No! ¡No! Y lo peor aún estaba por venir. Estaba a medio camino de regreso a la playa, cuando de repente el clima cambió. Tenía mucho frío y estaba completamente empapado, y me di cuenta de que la madera de la playa también estaría mojada. Desesperado por llegar al refugio, Jordan siguió adelante. Con cada gota de lluvia, mis posibilidades de encender una señal de fuego en la playa se reducían. Día 2, 7:40 p.m., 30 horas desde la caída. Hora por hora, centímetro por centímetro. Al fin,
30 horas después de comenzar su maratón, Jordan llegó a su destino. La madera estaba mojada. No podría prenderla a fuego, pero al menos ofrecería un poco de protección. Gracias. Gracias. El refugio no era impermeable ni a prueba de viento, pero comparado con el exterior, me parecía un hotel de lujo. No había forma de secarme. Me quedé con la ropa mojada y traté de hacerme una bolita lo más pequeña posible para conservar el calor corporal. Sabía que la posibilidad de morir por exposición se estaba volviendo muy real. Jordan descubrió que beber agua salada fue un error. Me quedé tirado vomitando agua de mar casi toda la noche. Me sentía muy mal. Fue la noche más larga de mi vida. En la oscuridad helada y en lo más profundo de la desesperación, Jordan pensó en sus padres y su hermano Justin, allá en Saskatchewan. Pensaba en mi familia, pero no tanto. Bueno, pensaba en verlos de vuelta a todos y en lo destrozado y triste que estaría si la situación fuera al revés. Pensaba en lo desesperado y devastado que estaría si algo así le ocurriera a mi hermanito Justin. Somos muy cercanos. Si yo estuviera tranquilo en casa y él muriera. Su familia estaba acostumbrada a no saber nada de él durante días. Cuando notaran su ausencia, ya estaría muerto. Día 3, 5:40 am, 40 horas desde la caída. Para ese momento ya había dejado de esperar que alguien me encontrara. Me di cuenta de que yo tendría que encontrar a alguien. Así que tendría que subir el acantilado. El acantilado empinado por el que bajó hace 2 días era la única salida. Descender ya había sido complicado, incluso en buen estado. Y subir sin poder usar las piernas era sin duda una tarea imposible. Si no conseguía ayuda, moriría. No tenía alternativa. Cuando me di cuenta de que esas eran las únicas opciones, entendí que lo único que podía hacer era seguir adelante. Lo lograré. Miraba hacia arriba desde tan solo medio metro del suelo. Era muy intimidante ver lo grande que era. No lo puedo creer. No estaba seguro de si lo lograría. Jordan se enfrentaba a una escalada vertical de unos 10 metros. Dependía de la fuerza de sus brazos para levantar todo su peso corporal con la cuerda. Ahí vamos. Pero no tenía otra opción. Si no intentaba escalar, moriría en la playa. 1, 2, 3. ¡Ah! Mis manos parecían carne picada en lugar de manos. Solo contaba con mi fuerza, pero estaba muy herido. Dios mío. Las probabilidades estaban en mi contra.
Usé mis manos tanto como fuera posible para escalar. Fui muy meticuloso al elegir las rocas que usaría para agarrarme, porque sabía que si tomaba una mala decisión, ese habría sido mi fin. Jordan sabía que no sobreviviría a otra caída. Su pelvis destrozada inhabilitaba sus piernas. Debía confiar en la fuerza de sus brazos y rezar para que la cuerda aguante. Y estaba casi en la cima cuando ocurrió lo impensado. Entonces, la cuerda se desató del árbol al que estaba atada. En verdad, tuve mucha suerte de no caerme de nuevo. Tuve medio segundo para agarrarme de la roca más cercana y evitar caerme otra vez. Jordan comenzó a sentir que los músculos de sus brazos estaban a punto de fallar. Mis brazos se sentían como troncos muertos y mi agarre era cada vez más débil. Se hacía evidente que algo iba a suceder muy pronto. Ese fue el momento más aterrador. Jordan recurrió a la última gota de fuerza en sus músculos. Era muy consciente de que era algo de vida o muerte. Ya no tenía fuerza en los brazos. No sentía las manos. No lograba que mis dedos se flexionaran. No podía mantener un agarre firme. Solo quedaban unos centímetros entre él y la seguridad. Si no lograba subir, moriría. No hay dudas. Y si me volvía a caer, también moriría. Tampoco hay dudas de eso. Con lo resbalosas que estaban las piedras y la falta de sensibilidad en mis manos, me era difícil moverme, pero era lo único que podía hacer. Si se resbalaba, su agotador calvario de 2 días habría sido en vano. Si hacía un movimiento en falso, iba a morir o quedaría paralizado. Lo logró. Cuando me encontré en la cima, es decir, cuando terminé de subir, en ese momento sentí que había superado lo peor. Pero el precio a pagar fue terrible. Tenía cortes por todas partes. Estaba destrozado y tan agotado que no pude mover ni un músculo durante casi 10 minutos. Sentía como si hubiera escalado el Everest. Día 3, 1:25 p.m., 48 horas desde la caída. Lo que logró Jordan fue sobrehumano, pero solo fue un pequeño paso hacia la supervivencia. Le ha tomado 2 días recorrer apenas 500 metros. La carretera principal estaba 3 veces más lejos y estaba deshidratado. 1, 2, 3. Seguía en la misma situación en la que estaba antes de subir el acantilado, muy malherido. Y aunque estaba más cerca de obtener ayuda, no había señales de ella por ningún lado. ¡Ayuda! Pedí ayuda, ¡Ayuda! pero no había nadie. ¡Ayuda! Jordan pensaba que si se acercaba a los senderos del bosque, podría encontrarse con algún excursionista. El clima aún no era el ideal para hacer senderismo, así que no esperaba que hubiera alguien merodeando por ahí en ese momento.
Estaba muy sediento. Cada célula de mi cuerpo desesperaba por agua. Puedes sobrevivir sin comida durante una semana o dos, pero 4 días sin una cantidad sustancial de agua es demasiado. El suelo empapado por la lluvia helaba a Jordan hasta los huesos, pero después de casi 100 horas sin líquidos, aprovechó cualquier oportunidad para saciar su sed. Estaba tan sediento que las gotas que se posaban sobre el césped me parecían sabrosas. Así que básicamente me iba arrastrando por ahí, lamiendo el pasto para poder tomar agua. Y si encontraba una telaraña era genial, porque tenía 20 o 30 gotas de agua. Y bueno, directamente me la comía. El precio de la subida era evidente, pero sabía que tenía que seguir adelante. Entonces, en lugar de pensar en todo lo que tenía que arrastrarme, fui dividiendo el camino en secciones de 10 empujones. Y luego descansaba durante 5 o 6 segundos y hacía otros 10 empujones. Al borde del colapso, Jordan arrastró su cuerpo destrozado por el suelo del bosque durante 6 horas. Comenzó a oscurecer una vez más, así que Jordan se arrastró hacia una mesa de picnic. A pesar de sus heridas, Jordan de alguna manera arrastró su cuerpo destrozado en un viaje épico de casi 2 kilómetros y subió por un acantilado escarpado. Pero para este momento ya había agotado su energía física y mental. Sentía que mi salud estaba empeorando. No podía avanzar más. Prácticamente asumí que no iba a salir de ahí, hiciera lo que hiciera. A pesar de todos sus heroicos esfuerzos, Jordan Nicurity estaba convencido de que a los 26 años su vida estaba llegando a su fin. No había nada que hacer más que quedarme ahí recostado a esperar la muerte y pensar en todas las personas que no volvería a ver. Día 4, 6:10 a.m., 65 horas desde la caída. De milagro, Jordan sobrevivió la noche. Al amanecer, recurrió a su última gota de fuerza y determinación. Estaba muy deshidratado y moría lentamente por sus heridas, pero se obligó a seguir adelante en un último intento desesperado por sobrevivir. Mi plan para el 4.º día era acercarme lo máximo posible a donde alguien pudiera encontrarme. Estuve tan cerca de la muerte que solo podía pensar en seguir. La tentación de acurrucarse y rendirse era abrumadora, pero Jordan se negó a darse por vencido sin pelear. Creo que me llevó alrededor de 2 horas avanzar unos 20 metros. Avanzaba 1,5 metros y luego me desvanecía por 10 o 15 minutos. La realidad se hizo muy palpable y no podía contentarme con la mente. No había manera de que pudiera llegar al inicio del sendero, o incluso mucho más lejos, porque la distancia que podía avanzar antes de desmayarme se hacía cada vez más corta. Iba a morir en cualquier momento. Y entonces escuchó voces. Creyó que el sonido provenía de personas en un sendero cercano. ¡Ayuda, por favor! Era mi primera oportunidad por favor. real de ser rescatado. ¡Ayuda! Grité lo más fuerte que pude. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Pero Por los favor, gritos de ayuda. Jordan apenas se oían. ¡Ayuda, por favor! Las voces desaparecieron entre los árboles. Parecía la broma más cruel del mundo.
Perdí la única oportunidad de que me rescaten. Sentí mucha desesperación en ese momento porque estuve muy cerca de que me vean. Fue desolador. Empezó a desvanecerse y perder el conocimiento. Los sueños y la realidad se desdibujaban entre sí. ¡Ayuda! Los sonidos de las voces regresaron. Estaban muy cerca. ¡Ayuda, por favor! Comencé a gritar. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! Grité sin parar. ¡Ayuda! Jordan veía a Por los favor, excursionistas entre los árboles. Pero se alejaban cada vez más. Con cada paso que daban, se llevaban mis chances de sobrevivir. ¡Ayúdenme! Las últimas 2 personas del grupo estaban a 2 pasos de desaparecer de mi vista. Había una señora con un impermeable naranja y pude verla detenerse y mover la cabeza. Ya sabes, había escuchado algo. Entonces comenzó a mirar a su alrededor y dio unos pasos de regreso en mi dirección. Y me vio. Cuando me vio, no puedo ni describir lo aliviado que me sentí. Vi que todos corrían hacia mí y pensé, bueno, he hecho mi parte, ahora soy su problema. Estaba muy feliz. Tenía otra oportunidad de vivir. ¿Me oyes? ¿Me oyes? La mayoría no hubiera podido con la odisea de 4 días de Jordan, pero su obstinada negativa a rendirse le salvó la vida. Creo que estuve muy cerca de morir, pero luego supe que iba a lograrlo. Jordan tenía el páncreas roto y una hemorragia interna. Esas lesiones podrían haberlo matado en cuestión de horas. En una serie de operaciones, los cirujanos repararon su pelvis destrozada con tornillos de titanio de 12 centímetros de largo. También tuvieron que colocarle injertos de piel en las piernas y las manos. Jordan se recuperó por completo y ahora disfruta de la vida en casa con su familia. Vive cada día como si fuera el último. La única garantía que tenemos es que moriremos. No podemos elegir cuándo ni cómo. Lo único que podemos decidir es qué hacemos con el tiempo que se nos ha dado. Ahora veo mi vida como algo que no debe desperdiciarse, ni siquiera en lo más mínimo.